Quiero empezar dándote una pequeña reflexión chiquita y quiero que la escuches muy bien, amado hermano. Bueno, el tema, como ustedes saben, es Jairo, el padre que confió más allá de la desesperación. Amén. Aunque nada más mi hermana dijo amén. Yo no sé, los varones les cuesta tanto trabajo ser más expresivos, hablar, soltarse, pero soltarse en los brazos de Dios. Pero vamos a ver, dice así: se dice que el verdadero valor de un hombre no se mide por cuanto tiene, ni por el puesto que ocupa, ni por lo fuerte que aparezca ante los demás, sino por lo que hace cuando se encuentra frente a una situación que no puede resolver, cuando sus fuerzas se acaban y sus propias capacidades ya no alcanzan. ¿Sí la escucharon? ¿Sí? Hermano varón, ¿sí la escuchaste? Ok. Hoy quiero entonces compartir sobre Jairo, un hombre que acabamos de leer sobre esta historia, un hombre respetado, con autoridad, alguien que dirigió a otros espiritualmente. Pero un día pasó algo. Este varón se enfrentó a su límite muy doloroso, una prueba que le mostró su verdadera condición humana. Y yo sé que cada uno de ustedes, hermano, y aunque no muevas la cabeza, y aunque no digas amén, y aunque no alces la mano, y aunque te estés durmiendo, han pasado por situaciones diferentes. Y han pasado por un dolor muy fuerte que ha agobiado sus corazones, que los ha doblegado, que aunque se vean así muy fuertes, muy varoniles, algo ha sucedido que han llorado. Ver morir a lo que más amas es un dolor muy fuerte, demasiado fuerte. Me ha tocado como experiencia. Desafortunadamente vi fallecer a mi papá a los 14 años, casi unos días para cumplir 15 años, bueno, unos meses más bien. Me tocó ver cómo falleció, me tocó ver el último respiro que dio, y es algo que no se desea a nadie. Es un dolor que se carga por mucho tiempo porque es un duelo que se vive por muchos años. Pero me tocó ver esa situación, por eso digo que es un dolor muy fuerte, y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes han pasado por una situación similar. Quizá algunos de ustedes no han vivido esto, pero han enfrentado diferentes situaciones. Me ha tocado también saber o entrar al hospital como madre, perder a mi bebé, decirme o poder verlo y decir, pues es que ya no late su corazón, ya está muerto, y pedir una explicación en el momento y que te digan y que tú no la entiendas porque no se entiende, porque hay un dolor en tu corazón, es muy difícil comprender, porque todo se te nubla, todo queda un color como muy gris, porque no hay esa luz que entra para que puedas en el momento aceptar la noticia que te están dando. Entonces me tocó ver fallecer a mi papá, como también me tocó recibir la noticia de que mi bebé pues había muerto y que me tenían que hacer todo el proceso de un parto normal y después terminar con un legrado. Entonces sí fue muy complicada la situación, y yo comparto desde lo más profundo de mi corazón este sentimiento, porque yo no sé a ti, varón, qué es lo que te ha sucedido. Amada iglesia, no sé qué es lo que has vivido en estos tiempos o en los años pasados o en tu infancia. Yo no sé qué te ha tocado vivir. Pero quiero hacer una pregunta, principalmente a las varones. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando todo te falla? ¿Te cierras en tu orgullo o corres a buscar la única ayuda? Pero veamos cómo su fe de Jairo transformó esta angustia en victoria. Y lo acabamos de ver. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud
y él estaba junto al mar. ¿Y qué dice? Que vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El contexto de lo que acabamos de leer, vemos varias cosas, pero quiero compartir contigo esto. Primero, Jesús regresaba de una gira que había hecho ya anteriormente, donde había sanado a un hombre que había sido poseído por legiones de demonios. Y también más atrás nos muestra que sanó a un paralítico. Y yo sé que hay más. Y quizá este hombre llamado Jairo ya había escuchado de lo que el maestro estaba haciendo o de lo que había hecho ya. Y no solamente eso, sino que al llegar Jesús, es recibido ansiosamente, dice que por una gran multitud. Dentro de esa multitud se encontraba que un hombre, un padre, que estaba atravesando por una experiencia muy difícil. Su única hija de 12 años estaba en un proceso de muerte. Jairo, un hombre de posición, pero con necesidad. Un hombre de posición, pero con necesidad. No era cualquier hombre, era un líder proveniente de una congregación judía como principal. Jairo cuidaba del edificio, eso significaba que era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para los servicios. Quería decir que era responsable, que tenía que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Este hombre era conocido, y no solamente era conocido, este varón era respetado entre la comunidad. Y eso nos indica que tenía un buen testimonio. Pero su necesidad que se encontraba pasando en ese momento, ¿cuál era? Que su hija de 12 años estaba al borde ¿de qué? De la muerte. Y que él podía tener todo el poder en sus manos como un hombre metido con Dios. Y que no podía, imagínate, una persona que está buscando de Dios, que está en las cosas de Dios, pero aún así darse cuenta que no tiene el poder para salvarla. Esta historia muestra que reconoce que necesitas la ayuda. Y al reconocer que necesitas ayuda no es debilidad, sino es sabiduría. Ningún hombre tiene la capacidad de poder controlar la vida. ¿Alguien de ustedes tiene la capacidad de poder controlar su vida, la vida de decir, no te vas a morir? ¿Alguien puede controlar eso? El decir, mi esposa no va a morir, aquí va a estar conmigo. ¿Tiene el poder de decir, mi hija no se va a morir? No puede controlar, ni solucionar todos los problemas por sí mismo. Podrá sentirse que puede solucionar, pero no, necesita la ayuda de alguien. Él tenía el mismo corazón que hoy tú tienes. Él tiene las mismas necesidades. Tenía las mismas necesidades, que hoy tú tienes. Él tenía las mismas emociones. Él tenía las mismas limitantes que cualquier otro hombre. Y cuando ve a su hija enfermarse y debilitarse, entonces pasa algo. Comprende que en ese momento, que su autoridad no podía detener la muerte. Y no solamente su autoridad ni todo el poder podía devolverle la salud. Y como varones se les ha enseñado o se les enseña a creer que deben de resolver todo ustedes solos, que pedir ayuda es señal de debilidad. Y que no deben mostrar que están preocupados o que están temerosos, que a lo mejor tienen que aislarse a guardar silencio y sufrir en silencio cuando atraviesan por diferentes dificultades. Y muchas veces esto no es cuestión de temperamento, amado hermano.
pero otra simplemente es el egoísmo que les impide ser humildes y admirar que hay situaciones o que hay crisis que se están escapando de sus manos. Piensan que solicitar ayuda es buscar solamente un consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no, hermanos, no pueden reprimir sus sentimientos, porque esto los vuelve más vulnerables y débiles. Jairo rompe con esa idea, porque reconoce que necesita ¿a quién? A Dios. El que tú reconozcas que necesitas de Dios no te hace menos hombre. El que tú reconozcas que necesitas de Dios, no se te van a caer los pantalones. El que tú reconozcas que le has fallado a Dios, no vas a perder la valentía que Dios ha puesto en ti. El que tú reconozcas y te humilles delante de Dios, no vas a ser o vas a valer menos. No. Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Pero antes de pasar a este punto, solamente quiero recordarte, y escucha bien, hermano varón, el verdadero liderazgo empieza cuando tú aceptas que hay cosas que solamente Dios puede hacer y que no eres tú, es Dios a través de tu vida. Por eso, ahora sí vamos a entrar al otro punto. Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Quiero que vayas poniendo atención, hermano, porque no me voy a tardar mucho. Yo sé que huele muy rico a pozole allá atrás y ya tengo hambre. Yo sé que ustedes también. Pero quiero que te lleves una palabra que realmente entiendas que no soy yo la que te está diciendo, es Dios el que está transmitiendo la palabra a través de mí. Y Marcos 5:23 dice, y le rogaban mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de esa multitud, entre los cuales había conocidos y quizá desconocidos en ese momento. Pero ese hombre fue y expuso la necesidad y puso su preocupación al Señor. No podemos dejar de notar dos aspectos importantes en este versículo. Primero, Jairo no envió a su esposa a buscar la ayuda como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares. No, vete tú, o alguno de sus sirvientes. No, Jairo no es como, aquí no hay de esos varones, pero Jairo no es como esos varones que dicen, no, mujer, vete tú a la iglesia, tú ve y llora, porque es de mujeres. Tú ve y llora, porque solamente las mujeres lloran, se les sale el moco. No. Aquí no pasa. Aquí yo sé que los hombres son los que primero se levantan y dicen, vámonos, tenemos que ir a la iglesia. Es que no quiero, tengo sueño, que te pares, que tenemos que ir a la iglesia, porque algo así, he entendido de parte de mi esposo lo que nos ha enseñado, nos ha enseñado porque a mis hijas también, mientras vivas en mi casa y seas menor de edad, así le dice a mis hijas, vas a hacer lo que yo digo. Cuando ya estés fuera y ya te puedas mantener y digas, pues ya no te necesito, esa es otra cosa, pero aquí en mi casa obedecen mis reglas, porque yo soy tu padre. Y yo espero que cada varón pues tenga ese valor, sobre todo porque tiene primeramente temor de Dios, de poner reglas y límites también. ¿Amén? Bueno, no me digan amén. Quédenselo en sus corazones. Pero vemos entonces, decíamos que Jairo no envió a su esposa, sino que él fue el que se presentó. El otro, entonces decíamos que él corrió, pero corrió rápidamente porque necesitaba entrevistarse con Jesús personalmente.
Decíamos que no mandó a terceros, sino que Él fue a presentarse directamente. Qué diferente sería de verdad, amada iglesia, que en la familia y en la iglesia tuviéramos más padres como Jairos, humanos, sensibles y humildes que no tienen vergüenza de buscar al Señor. Y yo sé que aquí no tienen vergüenza, espero a Dios que no. Un hombre de prestigio, que todos saludaban con respeto. Dejando a un lado su dignidad humana, él corrió, dice que entre la multitud, y cayendo de rodillas ante Jesús. Yo no sé si te imaginas esa escena, hermano, pero él entró, corrió ante Jesús, y había una gran multitud. ¿Te imaginas a veces en el metro cómo vamos y queremos salir porque ya nos toca bajar? Es difícil salir. Pero imagínate ese momento donde Jairo estaba ahí en medio de la multitud, queriendo pasar para poder encontrarse con su Señor, para poder postrarse a Dios y hacer esa acción que él había hecho. Podía ser juzgado quizá por los demás, podían decirle que estaba perdiendo el tiempo, que estaba humillándose demasiado, y a lo mejor a ti te han criticado y te dicen, ay, pero ¿cómo es posible que ya te volviste aleluya? Pero ¿cómo es posible que ya no tomas? Pero ¿cómo es posible que ya no vienes con nosotros a las fiestas? Pero ¿cómo es posible que ya no quieres salir? Ya te pegan, ya te mandan. Es cierto, son comentarios de ¿quién? Del diablo. Podrá verlos, pero Dios está viendo a un varón diferente. Mas sin en cambio, a él no le importó que le dijeran lo que estaban diciendo o que hablaran mal de él. Él lo que le estaba importando, lo que estaba viendo en ese momento, era la vida de su hija, porque era lo que más le importaba en ese preciso momento. Prefirió ser débil ante los hombres para poder encontrar fortaleza. ¿En quién? En Dios. Un ruego que salió desde lo más profundo de su corazón. Un ruego tan grande. Ven, mi hija, ven. Mi hija te necesita, te necesito. Yo no sé, amado hermano, cómo tú te expresas cuando tienes necesidad. Yo no sé qué realmente tú haces cuando vienes a este lugar. Yo no sé cuál es tu motivación, cuál es lo que estás buscando realmente. Yo no sé qué tanto has tenido ese encuentro con Dios para decirle, ven Señor, ven, te necesito. Quizá tu hija no se está muriendo de alguna enfermedad, pero sí te puedo asegurar y te puedo afirmar que muchas veces los jovencitos se están muriendo espiritualmente porque el mundo no los está ganando, porque el novio allá afuera los quiere llevar por aquellos caminos de perdición. Y te aseguro que no solamente eso, sino que aún nuestros jóvenes, nuestros hijos están siendo atacados, bombardeados constantemente por tanta tecnología. La tecnología no es mala, lo que pasa es que no sabemos usar tantos dispositivos que ya tenemos. Gloria a Dios. A veces el orgullo los detiene. Te cuesta trabajo orar. Les cuesta trabajo leer la Biblia, les cuesta trabajo ayunar, les cuesta trabajo reconocer que se equivocan, cuesta trabajo decirle al Señor, no puedo, te necesito, no puedo, te necesito. ¿Sabes por qué cuesta trabajo? Porque están tan acostumbrados que el hombre debe de levantarse, irse allá afuera, salirse todo el día, trabajar, y no es malo. No es malo trabajar. Y llegar y decir, ay, estoy cansado, voy a acostarme. Y tampoco es malo descansar. Lo malo es que realmente no hagas lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es buscarle a Él. No nos está pidiendo cosas muy difíciles.
¿sabes algo? La puerta del milagro se abre cuando la puerta del orgullo se cierra. Porque el hombre valiente no es el que actúa solo, sino el que se atreve a buscar al Creador por su familia. No espera dormido, no espera sentado en un sofá, no espera viendo el fútbol, sino que él se levanta y empieza a accionar. Quizá por mucho tiempo has dejado que tu esposa, que tu pareja, vaya a la congregación sola, pero ¿sabes algo? Dios te está llamando a ti el día de hoy, amado varón. Varón, ¿cuántas veces le has rogado a Dios, Señor, ven, te necesito, mi hija te necesita, mi esposo te necesita, Señor, mi esposa está enferma, Señor, te necesito que me ayudes, tengo este problema? Porque en las iglesias el porcentaje, decíamos, de asistencia en los varones es extremadamente baja. Híjoles, ya no quiero un amén. Pero es para otras iglesias. No, hoy Dios nos está hablando aquí. Los demás los van a ver, sí lo van a ver, pero hoy Dios te está hablando aquí. ¿Amén? ¿Y sabes por qué? Porque se han enfocado en trabajar, decíamos, en cumplir con el rol de nuestra sociedad. Y no es malo, vuelvo a recalcar, pero han puesto a Dios en segundo lugar y muchas veces no ha quedado en segundo lugar, queda hasta el final. Si hasta hoy Dios ha sido muy bueno contigo, si hasta hoy Dios te ha bendecido, imagínate lo que el poder de Dios puede hacer aún más en tu vida si tú le buscas. Pero cuesta trabajo reconocer que necesitamos de Dios. Te recuerdo, amado varón, no son tus fuerzas, no es tu posición, no es tu dinero, no es el trabajo que tú tienes. Es Dios que hasta hoy le place tener misericordia de cada uno de ustedes. Número 3. Mantener fe ante la peor noticia. Vamos al verso 35. Dice, y mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué? Jairo ya había dado un paso difícil. El primer paso fue dejar el orgullo. Ya había caminado con la esperanza al lado de Jesús, pero justo en ese momento llegó un golpe muy fuerte. Le dan la noticia que ya no hay nada que hacer, que su hija ya estaba, ¿qué? Ya había muerto. En ese momento, cualquier otro que se hubiese regresado ya, ¿verdad? Corriendo a ver a su hija, a ver lo que había pasado, se hubiese dado la vuelta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no había remedio. Sin embargo, Jesús le da una orden que va en contra de todo lo que sus ojos estaban viendo y lo que estaba escuchando en ese momento. ¿Sabes cuál es la orden que Dios le da? Y dice más adelante, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jairo no retrocedió. Él no salió corriendo. No salió desesperado, ni dejó de caminar. Él acepta la palabra. No temas y cree solamente. Y siguió confiando, aunque todo parecía perdido. Pero Jesús sabía que aunque él estaba confiando, aún había mucho dolor en su corazón. Por eso vemos otra historia entrelazada
con Jairo. Y déjame decirte que no es casualidad que aún, ¿verdad? Vemos más y conocemos aún más a Jesús. Pasa muchas cosas en nuestras vidas, suceden grandes cosas. Y entre la multitud de la gente ocurrió otro hecho sobrenatural. La mujer que tocó el manto, decíamos, una mujer que tenía fe, que sabía que era bueno, más bien ella sabía quién era este hombre, sabía que Jesús podía sanar su vida, y entre la multitud esta mujer logra tocar el manto de Jesús, y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Qué dicen sus discípulos? Maestro, estás viendo la multitud en la que estamos y todavía preguntas quién me ha tocado. Sale una mujer en eso, se postró y le dijo: yo fui. Y sucede ese hecho tan sobrenatural porque sale poder de Dios. Y ese poder, al instante, sucede el milagro. Y le dice: hija, tu fe te ha sanado. Esto pasó antes de que le diera la noticia porque a Jairo, porque aún en el camino Jesús sabía que Jairo seguía sufriendo muchísimo, y aunque Jesús le había dado una orden: no temas, cree solamente, su corazón no aguantó tanto dolor, y Jesús consuela nuevamente, porque así es nuestro Señor, así trabaja con nosotros. Él ve que estamos sufriendo, Él sabe nuestra necesidad, sabe nuestra condición, pero su amor es infinito, su amor es maravilloso, que nos sigue mostrando constantemente que Él está con nosotros, que Él sigue caminando con nosotros, que Él se sigue haciendo presente en medio de cada situación que tú y yo podemos pasar, que Él sigue siendo el dueño de la vida, que Él sigue siendo el dueño de mi hogar, que Él sigue siendo el dueño de mis hijas, que Él sigue siendo el dueño de mis manos, de mis pies, de todo mi ser. Pero algo hermoso estaba pasando. Y es lo que Dios hace constantemente, hermano varón, con cada uno de nosotros, aunque tú no te das cuenta. Pero hoy yo espero en Cristo Jesús que despiertes y empieces a accionar, y empieces a darte cuenta que sí es cierto, que Jesús te sigue mostrando grandes cosas que Dios está haciendo. Aún aquí en este lugar Dios sigue haciendo maravillas. Pero ¿sabes algo? Dios es el que sigue caminando contigo. ¿Quién es este Dios de gloria? ¿Es el maestro que lleva de la mano? ¿O es este maestro que te lleva a ti de la mano en los momentos más difíciles de tu vida? Le tuvo que mostrar antes, porque ya había escuchado, había visto que Él tenía el poder de hacer un milagro. Así como Dios te sigue mostrando a ti que si sigues respirando es porque eres un milagro de Él. Él se muestra a través de este milagro de la mujer de flujo lo que es el poder absoluto de darle vida a su hija. Él tiene ese poder absoluto. De que tenga la plena confianza de que Él va a su lado, porque Él es el dueño de la vida. En nuestra vida también llegan esos momentos, esos problemas económicos. Quizá no hay salida, conflictos en el hogar que parecen sin solución, situaciones que pensamos que Dios va a cambiar, pero que cada vez se ponen más difíciles. Y en esos momentos es donde se prueba tu fortaleza. Un hombre de fe no es el que nunca duda, sino el que decide seguir creyendo, incluso cuando la razón ya no encuentra explicación. Escucha bien, varón, un hombre de fe no es el que nunca duda, sino el que decide seguir creyendo, incluso cuando la razón ya no encuentra explicación. Número 4. Jesús te está recordando a ti, varón, en esta hora,
que la esperanza humana se acaba, pero que empieza el poder de Dios. El resultado de abrir tu hogar para poder recibir un milagro. Y si vamos a Marcos del 41, al 42, dice que tomando de la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esto es lo que sucedió. Al llegar a la casa, había mucha gente llorando. Pero esto pasó cuando Jairo decide abrir su hogar para poder recibir el milagro. Había mucha gente llorando y haciendo un alboroto, convencidos de que la muerte era definitiva. Pero Jesús saca del lugar a los que no tenían fe y se queda con los discípulos y los padres. Jairo le permite a Jesús a que pusiera orden en su casa, a que pusiera orden en su dolor. No se opuso, no cuestionó, solo puso todo en las manos de Dios, porque ya conocía quién era Él, el que estaba tomando el control de su hogar en esos momentos. Yo sé que tú conoces quién es el que tiene el control en estos momentos de tu vida. Yo sé que tú sabes quién tiene el control de tu hogar.